Se me ha quedado muy vinculada la identidad a la maternidad, porque la maternidad es lo que ha posibilitado en buena medida que esté aquí. Creo que de no tener 2 niñas, igual lo hubiese tirado la toalla. Dice algo así como que no inventamos el sentido de la vida, sino que lo descubrimos. Sí, efectivamente, me acuerdo mucho además de Viktor Frankl. Me ha ayudado muchísimo la filosofía en esta situación. Sí, o sea, me alegro muchísimo de ser madre y de haber estudiado filosofía. Me ha venido muy bien para afrontar esto. La maternidad puede ser algo maravilloso y creo que no lo disfrutamos como realmente tendríamos que disfrutarlo por esas exigencias constantes. Estuve 6 meses hospitalizada y de hecho en esas 2 horas en que yo esperaba estar en casa ya estaba en la UCI, clínicamente muerta. Tampoco le puedes explicar todo esto a una niña tan pequeña. ¿Cómo se lo explica sobre todo a una niña de 2 años? ¿Sabes lo que echo de menos abrazarlas? Es una pasada eso. O sea, de no poder abrazar a tus hijas. De repente cuando me di cuenta, o sea, ya cuando me habían amputado y tal en el hospital, digo, pero ¿y ahora? Abrazarlos muchísimo. Hoy tengo la suerte, y creo que los que nos estáis escuchando también la tenéis, de estar acompañada de una mujer que por encima de todo eso es madre. Por cómo afronta la vida y la maternidad después de un giro radical en su vida, pero además me hace especial ilusión, no solo porque vamos a aprender mucho de ella, sino porque fue mi profesora de filosofía. Y fíjate cómo es la vida, que hace un tiempo una compañera de clase me mandó un vídeo de Ruth en el que la entrevistaban después de una historia de salud complicada que acabó con la amputación de las 4 extremidades. Y lo primero que pensé fue, y es madre, esto nos lo tiene que contar, tengo que entrevistarla algún día. Y bueno, fueron pasando los días, yo pues con mis cosas fui, nada, lo dejé ahí y no contacté contigo, pero estaba en mi cabeza contactar algún día contigo hasta que de pronto un día me encuentro contigo en la calle y dije, esto es una señal. Y fue ahí cuando ya dije, Ruth tiene que estar aquí. Así que lo primero, agradecerte infinitamente que hayas venido aquí, que te hayas esforzado, porque no es fácil haber llegado hasta aquí para compartir con nosotros todo esto. Millones de gracias, Ruth, lo primero. Muchísimas gracias a ti. Estoy muy contenta de estar aquí y me hace mucha ilusión que me hayas invitado. Te veo tan bien y me gusta mucho el rumbo que has dado a tu formación y un placer hablar de la maternidad y todo lo que tú quieras contigo. Solo te voy a pedir una cosa, y es que no me hagas preguntas de filosofía, ¿vale? No sea que me suspendas y volvamos a... Ya no. Además, me acuerdo de ti con una sonrisa siempre en clase. Es uno de los motivos fundamentales por los que quería venir aquí, es por ese. Pero cuando me dijiste, ¿te acuerdas de mí? Digo, uy, a ver, ¿en qué instituto? Pero luego me acordé de ti sentada, mirándome con la sonrisa de ahora y dije, claro, cómo no. Una chica encantadora siempre. Que bueno, pues no sé si, ya no recuerdo cómo eran mis notas, eran mediocres mis notas, pero algún suspenso tuvo que caer ahí, no sé yo si sonreía mucho, ¿eh? Pero mira, eso no es relevante, porque yo de eso no me acuerdo. Yo tampoco. Lo importante son las experiencias y lo que se queda ahí. Luego hablaremos un poquito de filosofía, pero antes me gustaría que nos contaras un poco tu historia personal, pero sobre todo quiero que nos cuentes quién es Ruth, porque imagino que después de lo que te pasó, muchas veces va por delante la historia médica, pero yo creo que por encima de todo eso está la mujer que hay detrás. Entonces, ¿quién dirías que es Ruth? Claro, todo esto altera muchísimo la identidad, porque además yo siempre me he identificado muchísimo con mi trabajo. Yo empecé a ser profesora de filosofía hace mucho tiempo, muy joven, con 24 años, y siempre me he identificado mucho con eso. La imagen que yo tenía de mí misma era pues en clase, explicando, y me gustaba mucho además estar en contacto siempre con el alumnado y lo he disfrutado mucho. Entonces, claro, algo tan radical como esto supone que me he tenido que olvidar de mi trabajo o por lo menos de hacerlo de una manera convencional como antes. Entonces, cambia la identidad ahí porque ya no soy Ruth profesora de filosofía, ¿no? Que parecía que era toda la coletilla, ¿no? Mi nombre es tal y me dedico a... Entonces, uy, ¿y ahora qué soy? ¿No? Ahora soy jubilada, soy una persona pensionista, claro, pues no me identifico con eso. Te identificas también con tu aspecto físico, ¿no? Tienes un esquema corporal que esto ha supuesto un cambio radical. Y
y no te reconoces cuando te miras en el espejo. Y cuesta mucho mirarse en el espejo. Porque, para empezar, claro, en un principio me miraba en el espejo en la silla de ruedas. Entonces, ver el mundo desde una silla de ruedas es muy difícil. Porque lo comentabas tú, me ha costado llegar. Estamos en la misma ciudad, creo que a menos de 2 kilómetros, y me ha costado más de media hora llegar por las barreras físicas. Cambia, por tanto, cómo te relacionas con el tiempo. Ahora, para hacer cualquier actividad cotidiana, si antes eran, pues yo qué sé, unos minutos, ahora, suerte, si la puedo hacer yo sola, para empezar. Entonces, claro, ¿quién soy yo? Pues se me ha quedado muy vinculada la identidad a la maternidad, porque la maternidad es lo que ha posibilitado en buena medida que esté aquí. Creo que de no tener 2 niñas, igual lo hubiese tirado la toalla. O sea, lo que me hizo luchar y lo que, por sobrevivir al final, y lo que me ha hecho intentar tener una vida lo más normal posible dentro de lo que uno puede tener una vida normal cuando te han amputado las 4 extremidades, y luchar con las prótesis y con tantísimos problemas sociales, son ellas. Porque se merecen tener una madre, y se merecen tener una madre en las mejores circunstancias posibles. Una madre que esté ahí con ellas. Entonces, mucho, a día de hoy, me identifico efectivamente con la maternidad. Lo que soy es madre. Mucho también pareja, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido también sin mi pareja? Yo creo que le debo muchísimo la vida también a él. Entonces, a día de hoy, mi identidad, en definitiva, pues supongo que está muy, muy vinculada con la familia. Esto me trae la imagen, la frase de Víctor Frank, que dice algo así, seguro que corrígeme por favor y si me equivoco, perdóname, dice algo así como que no inventamos el sentido de la vida, sino que lo descubrimos. ¿Me equivoco? ¿Es algo así? ¿Ves cómo eres una alumna estupenda? Hombre, es que vengo con la lección repasada, ¿eh? No te creas. Sí, sí, efectivamente, me acuerdo mucho además de Víctor Frank. Me ha ayudado muchísimo la filosofía en esta situación. Sí, o sea, me alegro muchísimo de ser madre y de haber estudiado filosofía. Me ha venido muy bien para afrontar esto. O sea, la calma que me ha aportado. Y, claro, ¿cómo le vas a dar sentido a la vida si no es a través de la filosofía? Entonces, efectivamente, me acuerdo mucho de Víctor Frank. Sí, porque yo me he encontrado con unas circunstancias y tengo que aprender a darle sentido a la vida con estas circunstancias. Tengo que descubrir en este momento cuál es el sentido de la vida. Pues claro, pues muy vinculado con la familia y desde luego también con los amigos, o sea, mucho con el ámbito social. Yo creo que antes no le daba tanta importancia. Me centraba más en cuestiones laborales, en ámbito académico, siempre me ha gustado mucho estudiar y tenía siempre como la intención de, bueno, y ahora tengo que hacer este máster, y cuando acabe este máster este otro, y el doctorado siempre ahí. Y ahora todo eso me sigue importando, pero no, el sentido no está ahí. El sentido está en la gente a la que quieres, la gente que te quiere, porque al final construyes tu sentido con ellos. Este señor también decía algo así, ligado a lo que estabas diciendo, que cuando no encuentras el cómo, tienes que buscar el para qué. ¿Qué consejo nos darías a los que ante cualquier adversidad en la vida, pueden ser cosas pequeñeces comparado, ¿no?, con lo que te ha pasado a ti, pero que al final a muchas personas les lastra? ¿Qué consejo nos darías para encontrar ese para qué gigante y poder luego así llegar al cómo? El para qué, es que efectivamente yo creo que no es una pregunta que nos solamos hacer, ¿no? El para qué. Nos preguntamos mucho el por qué, y creo que es una pregunta errónea. Porque, claro, pensar ¿y por qué me ha ocurrido esto a mí? Pues es lo que planteas tú, es un lastre. O sea, porque no te permite avanzar. Entonces, lo fundamental es intentar siempre vivir en las mejores condiciones posibles con lo que tienes, dándote cuenta de que a pesar de pues esto, de un cambio tan brutal en tu existencia, puedes seguir teniendo una buena vida, puedes seguir disfrutando de nimiedades. Yo disfruto muchísimo ahora de acostar a mis niñas
Y antes no tanto. Antes no tanto porque siempre estaba agobiada pensando en tengo que hacer. Y en este momento no. Entonces, la placidez, la tranquilidad que he encontrado, la valoro mucho. A pesar de que, desde luego, muchas veces me frustro también. Creo que nos cuesta mucho a la sociedad en general, a las madres en particular, llegar a esa paz, a esa quietud, a ese disfrutar de ese momento mientras cambias un pañal, mientras acuestas a los niños, haciendo cualquier tarea del día. Nos cuesta mucho porque vivimos en piloto automático y con las prisas siempre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a descubrir todo esto que estamos hablando, ese sentido de la vida, si estamos continuamente corriendo de aquí para allá y agobiadas? Sí, aquí hay un problema muy importante que creo que es el ritmo que impone un estilo de vida neoliberal, que siempre te impulsa a competir, no a disfrutar de lo que estás haciendo, a intentar hacerlo lo mejor posible, sino siempre a sobresalir, a ser mejor que los demás. Y claro, no solamente tenemos una labor importantísima en casa con los niños y todo lo que ello conlleva, sino que además tenemos que ser grandes profesionales, grandes madres, y desde luego 24 horas del día no dan para todo esto. Entonces, al final yo creo que somos las grandes perjudicadas de esta situación porque 4 meses de baja por maternidad poco puedes hacer. Te vas a trabajar teniendo un bebé que, si puedes, está en la guardería, que si no está con un familiar. Entonces siempre convives con la sensación de estar haciendo todo mal, porque tienes que hacer demasiadas cosas. Y seguro que no lo hacemos mal, y seguro que somos unas madres estupendas y unas grandes profesionales, pero se nos exige muchísimo, y se nos exige particularmente a las mujeres, porque creo que los hombres no tienen esa presión constante en su casa. En el trabajo sí, esa competitividad yo creo que siempre ha recaído más sobre ellos, pero ahora recae sobre nosotras, añadiéndole todo lo que tenemos que hacer en casa. Sin embargo, ellos... ¿Cuántos hombres se pidieron una excedencia después de haber sido padres? A mí me sorprendió mucho esto. Con la primera niña todo el mundo me preguntaba, ¿te vas a incorporar al trabajo ya o vas a coger una excedencia? Y esto me lo preguntas a mí. O sea, mi pareja está al lado, pero me miras a mí y me lo preguntas a mí. Entonces, esa exigencia siempre de una maternidad 24 horas, a pesar de que tengas otras muchísimas cosas que hacer, solamente nos ocurre a nosotras. Y por supuesto tiene muchísimos problemas luego en la salud mental. Y poco se habla de la depresión prenatal, que desde el embarazo existe, por supuesto postnatal, en posparto, pero más allá también, porque queremos llegar a todo y obviamente... Bueno, y encima queremos hacer las cosas perfectas, educar con calma, sin gritar y ser buenas en nuestro trabajo a la vez que madres, trabajar como si no fueras madre, ser madre como si no trabajaras. Y aquí es cuando llega la famosa culpa que nos persigue siempre a las madres. Antes hablábamos fuera de micros un poquito de eso. También hablaba Nietzsche de esto, Sí. que me lo he estudiado, que venía a decir algo así como que esto es un patrón heredado cultural, y yo creo que aquí no sé si Nietzsche en algún momento habló de las madres y de la maternidad, seguro que no, pero como que el mejor ejemplo es ese, en la maternidad, la culpa. Hagas lo que hagas, si haces una cosa porque haces eso, y si no lo haces porque no lo haces. ¿Qué consejo nos darías a las madres desde lo que has vivido para dejar de sentir que nunca somos suficientes? Yo creo que es fundamental no exigirnos tantísimo a nosotras mismas, porque cuando te quedas embarazada, creo que en lo que pensamos, aparte de bueno, claro, la constante de la culpa y tantos otros patrones culturales, es en referentes que no son reales, referentes que vienen mucho de películas y efectivamente de madres que parece que lo hacen todo bien, ¿no? Que cuando trabajan son profesionales perfectas, y madres abnegadas que no gritan. Y claro, luego te descubres gritando. Pues claro que a veces gritas. Y no te voy a decir que no pase nada por si gritas, pero no tenemos que culpabilizarnos tanto porque somos seres humanos, que intentamos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y no es posible. Entonces yo creo que tenemos que
intentar exigirnos menos a nosotras mismas, porque la maternidad puede ser algo maravilloso y creo que no lo disfrutamos como realmente tendríamos que disfrutarlo por esas exigencias constantes, que vienen de nosotras porque en realidad nos hemos criado con ellas, porque es lo que siempre hemos visto, ¿no? Y en el momento en el que seas madre tendrás que... Y claro, también vas construyendo tú ese ideal y es un ideal inalcanzable. Entonces, bueno, pues lo más importante al final es estar con ellos. Y en mi caso a mí me ha costado mucho y sigo combatiendo con la culpa. Y me acuerdo mucho de Nietzsche con esto. Sí, sí. Digo, qué razón tenía siempre. La constante de la culpa. Qué difícil es no vivir con ella. Porque es que no te deja disfrutar de nada. No te deja disfrutar de esos momentos de maternidad. Yo esta mañana que estaba un poco estresada y ya he gritado un poco a una de ellas porque no salíamos de casa. Me he sentido fatal durante no sé cuántas horas. Entonces, bueno, es comprensible, ¿no? O sea, no siempre puede ser extremadamente cariñosa porque hay que ir al colegio, porque tienes que salir de casa. Entonces, es un problema que no nos deja disfrutar realmente de nuestra vida laboral y de nuestra vida como madres. ¿Cómo has llevado toda esta transición, todo este giro en la vida con tus hijas? ¿Cómo lo han llevado ellas y cómo has llevado tú esta situación? Porque claro, habrá cambiado incluso vuestra relación. Sí, es que también fue muy extremo cómo se manifestó, porque se supone que yo estaba bien y parecía que lo que tenía era una faringitis. Entonces, bueno, después de una noche muy mala, pues me fui a urgencias con la idea de que iba a comer con ellas en casa, que ellas se iban con su padre a la piscina y en un par de horas nos íbamos a ver. Y claro, no fue así. Estuve 6 meses hospitalizada y de hecho en esas 2 horas en que yo esperaba estar en casa ya estaba en la UCI y al día siguiente clínicamente muerta. Claro, esto con 2 niñas tan pequeñas, en el momento en el que a mí me ocurrió, la pequeña tenía 2 añitos y la mayor 4. Tampoco le puedes explicar todo esto a una niña tan pequeña. ¿Cómo se lo explica sobre todo a una niña de 2 años? Porque bueno, la de 4 años sí que comprendía un poquito más que yo estaba muy malita, que estaba en el hospital, claro, pero una niña de 2 añitos. Y en un principio además pensamos que era mejor que no fueran a verme al hospital. Claro, a mí se me gangrenaron las 4 extremidades, entonces mi aspecto cambió muchísimo. Estaba completamente hinchada por toda la medicación que me habían dado, la cara deformada, casi no podía abrir los ojos. Estuve mucho tiempo con problemas para hablar al estar intubada por un coma inducido. Y luego, claro, todas las extremidades negras, sin poder moverlas. Así que pensamos que lo mejor era que no fuesen. No sé si realmente hicimos bien, porque sí que es cierto que, claro, me echaron mucho de menos, ¿cómo no? Y no comprendían por qué ni siquiera podíamos hablar por teléfono y finalmente ya cuando me amputaron las extremidades pensamos que, bueno, que tenía que ser ya el momento de acudir al hospital. Se lo explicaron. Claro, mi niña de 2 años, la pobre, pues no entendió mucho. La mayor sí, por lo que me contaron, estuvo llorando mucho. Y el primer día, por fin, que fueron a verme al hospital, creo que llevaba yo ya 2 meses quizá hospitalizada, algo más. Pues volví a tener un brote de neumonía, además delante de ellas, dejé de respirar delante de ellas y otra vez, bueno, pues fue terrible, claro, iban contentas, ¿no? Qué bien, pues vamos a ver a mamá y pasó eso delante y otra vez, claro, pues muchísimos llantos y volver a casa después de tanto tiempo fuera y después de tanto tiempo sin estar con ellas y hacer pues las cosas básicas que estás acostumbrado a hacer y que tampoco valoras, ¿no? Lo que comentábamos antes de no llegamos al colegio y te enfadas porque no llegamos al colegio. Como me acordaba de los momentos de vamos al colegio. Y la vuelta fue difícil porque, claro, mi hija mayor sí que se acordaba de cómo era yo antes y de todas las cosas que podía hacer. Y todavía a día de hoy sigue echando mucho de menos a las cosas. Bobadas, ¿no? Como, ay, los espaguetis con tomate que me hacías. Y la veo que
que la pobre, ¿no?, sigue teniendo ahí algo de mi mamá no es como las demás y no podemos hacer las mismas cosas que hacen la mayoría de las mamás con sus hijos. Y la pequeña se había desacostumbrado. Se había acostumbrado a estar con su padre, estaba muy, muy bien con su padre, claro, había creado una relación con su padre muy cercana y en un principio no sabía muy bien porque yo estaba en casa, yo creo que no tenía muy claro que yo era su madre, que había vuelto para quedarme y la verdad es que ha sido una conquista, es dura. Es porque es muy autónoma y la he tenido que conquistar día a día y todavía hay veces que me cuesta. Creo que se acostumbró a estar sin su madre. Hoy es su cumpleaños, cumple 5 añitos y cuando me ocurrió esto sí que pude estar en casa, pero unas horas porque tuve que volver al hospital. Entonces me hace muy feliz el día de su cumpleaños porque estoy. O sea, vuelvo a estar presente, aunque grite a veces por la mañana, pero vuelvo a estar presente. Bueno, solo por la mañana, la verdad. Imagino que después de toda esa situación, tus hijas han necesitado un proceso y lo seguirán necesitando. ¿Te has preparado de alguna manera o has pedido ayuda para tratar de explicarles esta situación a las niñas? ¿O te has planteado pedir ayuda de algún modo para esa gestión emocional de las niñas? Me lo estoy empezando a plantear ahora, que son un poquito más mayores. Pensé que en un principio lo más importante era intentar normalizar la situación, intentar tener una vida lo más normal posible. Y claro, en un principio las visitas médicas eran constantes. Yo tenía que ir a tantos especialistas que no quería meter otro más. Yo sí que acudí al psiquiatra, al que había sido mi psiquiatra antes de esto, y me dijo, no, bueno, pues creo que lo estás llevando bien. Por lo que me cuentas, parece que tus hijas también. Y es ahora cuando creo que estoy haciendo frente realmente al duelo. Creo que desde que me dieron el alta, lo que hice un poco fue vivir. Bueno, vamos día a día a ver qué pasa y ahora tengo un poco más de tiempo, analizo más la situación, las veo a ellas más mayores y sí que yo estoy en terapia ahora de nuevo y sí que tratamos mucho esta cuestión de la maternidad. Sí que hay problemas que me preocupan. No sé si quizá hablar de una manera tan natural de la muerte ha hecho que vean la muerte como algo más habitual de lo que es. Y a veces tienen comentarios en los que plantean la muerte como algo demasiado cercano. Y me preocupa que realmente pueda ser un problema. Entonces sí que me gustaría tratar esto, pero no sé si aún es el momento. Quizá con 5 años pueda ser un poco pequeña. Yo creo que vamos a esperar un poco más. Como que todo lleva su proceso, ¿verdad? Al principio era, mira, estoy viva, Sí. vamos a vivir y ya poco a poco vamos encajando las cosas y vamos dejando que el tiempo ponga cada cosa también en su sitio. Pero hablabas del duelo. Con la maternidad hay muchos duelos. Y quiero traer aquí ahora a la filosofía estoica, que se ha puesto como súper de moda en redes, que habla mucho la gente de ello, que viene a decir algo así como que no podemos controlar lo que está fuera, pero sí podemos dominar lo que está dentro, lo interno. Y que la verdadera libertad está en decidir cómo nos tomamos las cosas o cómo actuar ante lo inevitable. Por ejemplo, en la maternidad hay muchos duelos del tipo desde lo más mundano que se hace duro, pero es de lo más suave posible, que es no dormir por las noches, a cómo gestionar esas rabietas de los niños, o a incluso el duelo por lo que hablabas antes, el cambio corporal, en tu caso llevado al extremo. Claro, esta filosofía estoica está muy bien y la teoría está fenomenal, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Tú que eres experta en llevarlo a la práctica cada día, ¿qué nos dirías a las madres? ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Sí que es cierto que el estoicismo
puede venir muy bien para este tipo de situaciones. Cierto es que hay que tener en cuenta que el estoicismo puede ser un poco peligroso en función de cómo lo entiendas, porque lo que plantea siempre es lo que tienes que hacer tú ante las circunstancias, unas circunstancias que tienes que asumir. No siempre hay que asumir las circunstancias, porque hay circunstancias que son extremadamente injustas y no tienes que asumirlas. Lo que tienes que hacer precisamente es batallarlas. Entonces, quizá tengamos que tener eso en cuenta porque hay muchas batallas en el campo de la maternidad. Y sí, el estoicismo puede venir muy bien, a mí de hecho me ha servido de mucho, porque te permite estar más calmado ante determinadas circunstancias que sabes que no dependen de ti. Pero hay otras, desde luego que sí, como las que planteábamos antes, de cómo se entiende la maternidad, de que se considera que tenemos que ser siempre madres perfectas, después de haber parido, tener un humor fenomenal, ¿verdad? A pesar de que no duermes, de todos los cambios corporales, de en muchas ocasiones el dolor, pues quizá también tengamos que batallar frente a todo eso para cambiarlo. No solamente tener que afrontar de una manera lo más tranquila posible. Claro, pues ¿qué es lo que les ocurre a los niños? Sí, pues lo que decías tú, ¿no? De las rabietas, ahí sí, pero no respecto a cómo se nos ve desde fuera, no respecto a cuál es la idea de la maternidad. Creo que ahí nos tenemos que alejar mucho del estoicismo. Y precisamente una de las cosas que tú has hecho y sigues haciendo es batallar en vez de resignarte frente al abandono que me contabas que has tenido a nivel del sistema. Porque cuando te pasó todo esto, te atendieron muy bien en el hospital, pero luego, ¿qué pasó cuando ya te dieron el alta? El abandono fue absoluto. Yo no me esperaba, desde luego, algo así. Después de algo tan grave, no tener un seguimiento, por ejemplo, psicológico, fue algo que no te voy a decir que me sorprendió, porque claro, apenas hay psicólogos en el sistema sanitario, pero ni siquiera hubo una propuesta de, bueno, pues te parece que psicólogo, psiquiatra, la unidad del dolor, con una amputación es algo muy doloroso. Y tampoco, ni siquiera la unidad del dolor, tantas cosas. Buscar unas prótesis. El sistema no se ocupa de eso, te tienes que ocupar tú. Te tienes que ocupar tú de encontrar a un técnico ortoprotésico que las haga. Tienes que ocuparte tú de que en muchas ocasiones te hagan las prescripciones, que es lo que permite que el sistema sanitario dé de paso esas prótesis. Tienes que estar luchando tú para que te devuelvan unas cantidades ingentes de dinero que cuesta simplemente una prótesis. Así que sí, en este caso, desde luego, resignación no puede haber. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene por qué tener esa actitud frente a una situación como esta, porque, claro, es muy exigente. Te ha ocurrido algo gravísimo físicamente, tienes muchísimas secuelas y además te enfrentas a todo esto. Entonces yo creo que afortunadamente me he podido enfrentar de una manera más eficaz o no, pero he podido hacer frente a ello quizá por los años de terapia que había tenido antes de esto, mucho por la filosofía, mucho por la maternidad, por tener un entorno de amigos maravilloso que me ha apoyado, pero claro, no todo el mundo está en estas circunstancias, ni todo el mundo tiene una situación socioeconómica que le permita también hacer frente a esto, porque es una cantidad ingente de dinero. No solamente las prótesis, que hablábamos de algo menos de 100.000 euros, pero también es un fisioterapeuta adecuado. A día de hoy ya no es un fisioterapeuta, sino un entrenador personal adecuado, terapeutas ocupacionales, que antes ni siquiera existían en el Hospital Clínico de Valladolid, esa figura no existía. Psicólogo, psiquiatra. La silla. La silla de ruedas, efectivamente, todos los cambios que hay que hacer en casa, porque claro, la movilidad ha variado muchísimo, el coche, ¿sabes? Tantas cosas. Y luego lo que comentábamos antes, probablemente que mis hijas también necesiten algún tipo de terapia en un futuro para hacer frente a esta situación. ¿Puede ser este uno de los mayores duelos que has transitado, el verte huérfana del sistema y de la sanidad pública? Sin duda. Sí, el mayor. Me hace muchísimo daño esto, sí.
Sí, yo no me imaginaba que podía haber tal desamparo institucional, tanta falta de empatía en personal que debería estar ahí para apoyarte. Estoy hablando de buena parte de las trabajadoras sociales que me han asistido, de asistentes al cuidado a domicilio. Sí, es muy duro encontrarte con esto, encontrarte con que en realidad no importas. Has importado en tanto que eras un sujeto productivo, que trabajabas, pero ahora se entiende que ya no lo soy. Entonces el abandono institucional, desde luego, es... Claro, porque parece que has fallecido como ciudadano, así que sí, efectivamente, claro, es un duelo enorme. Fíjate que está todo como muy relacionado con la maternidad, es como cuando eres madre, no interesas, porque no eres productiva, no aportas. Y por eso las bajas son como son en la maternidad. Sin embargo, antes decías que donde sí has tenido mucho apoyo ha sido en la familia, en los amigos, en concreto en tu pareja. ¿Cómo ante una situación tan adversa influye esto en la relación de pareja? ¿Esto os ha potenciado? ¿Se ha transformado la relación? ¿Y qué consejo también darías a esas familias que puedan estar transitando un problema de salud o de otro tipo? Claro, hacer frente a una situación de dependencia es que la relación cambia por completo. No puede ser ya nunca la misma relación si la dependencia es permanente. Porque, claro, la intimidad desaparece. O sea, yo necesito a alguien que esté casi siempre cuidándome. Entonces, yo ya el concepto de intimidad no lo tengo. Entonces, hay muchas veces que, claro, él no es Daniel mi pareja, sino que es Daniel mi cuidador. Hay más roles en la relación de pareja. Antes era como una relación más romántica, ¿no? Pues la relación que tienes con la pareja, el padre, ¿no? Pero ahora, claro, yo la necesito en muchísimos más aspectos. Y vuelve la culpa. Porque me siento culpable constantemente de todo el tiempo que siento que le robo. Que esto, por cierto, me lo ha dicho alguna trabajadora social también, que tengo que entender que yo soy una carga. Así que no ayudan mucho a gestionarlo. Y creo que he tenido muchísima suerte en cómo lo lleva él, pero claro, desde luego, no tengo que ser la misma persona para él, porque la relación ha cambiado 180 grados. No, no te vas de viaje, las relaciones sexuales no tienen absolutamente nada que ver con antes. Y yo entiendo que él necesita su tiempo, necesita su espacio. Intento potenciarlo a pesar de que le necesito mucho, pero intentamos hacer todo lo posible aún para que él tenga un poco su vida, ¿no? Al principio tuvo que dejar de trabajar porque ahora era inviable cuidarme a mí y cuidar a dos niñas tan pequeñas. Pero ahora ha vuelto a trabajar y creo que es muy importante porque se siente útil, porque como vinculamos siempre el trabajo con el trabajo fuera de casa, con la utilidad, pues se siente útil, pero bueno, también establece otras relaciones sociales y es fundamental seguir teniendo contacto con los amigos. Hace todo lo posible siempre por sacar un ratito, por comer con sus amigos, pero claro, es muy complicado. Yo espero que la situación mejore un poco cuando las niñas vayan siendo más mayores. Porque ahora, claro, somos 3 personas que dependen de él. Claro. Parece que todo son barreras, que puede que lo sean, pero ¿qué es lo que has conseguido que antes, hace un par de años, ni te imaginabas? Que dices, ostras. Muchísimo vinculado con la maternidad. Que hablábamos de ahí sí un carácter más estoico. Sí que puedo estar más tranquila porque quizá soy más consciente de la importancia absoluta que tienen mis hijas en mi vida. De que si no fuera por ellas, pues no creo que yo pudiera estar muy feliz ahora. Porque siempre me duele algo, o lo que hablamos, ¿no? Una trabajadora social me dice que soy una carga. Es que yo es de mi vida, señora. Sí, Qué sí, dolor. sí.
Es que ese tipo de comentarios hacen más daño que es que debería estar... Sí, los comentarios y las miradas hieren mucho más, yo creo, que de lo que la gente cree. Total. Sí. Entonces, todo eso no es tan importante cuando las miro. Y las miro que digo, pues si ellas están felices. Pese a todo esto, están felices. Luego, igual tampoco lo estamos gestionando tan mal y cómo no voy a estar yo agradecida y más tranquila que antes teniendo dos personitas maravillosas. Entonces sí, yo creo que lo que me llevo de todo esto, desde luego, es la importancia radical que para mí tiene la maternidad, que yo entiendo que hay muchísimas mujeres con discapacidades de nacimiento sobrevenidas que no son madres, que no quieren serlo, y ellas desde luego encuentran el sentido en otro sitio. Bueno, encuentran, no, descubren el sentido en otro sitio. Pero en mi caso en concreto, desde luego está todo muy, muy vinculado con ellas. Y por rematar y terminar, ¿qué consejo nos darías a las madres que nos vemos ahogadas muchas veces ante las dificultades del día a día? Es que quizá yo necesite ese consejo también. Yo creo que necesito también que... Sí, porque a mí me pasa mucho, es que es inevitable al final. Aunque yo ahora no trabaje fuera de casa, pero claro, a mí se me ha complicado la existencia cotidiana muchísimo. Entonces, pues cómo no, si es que tienes momentos en los que te agobias, momentos que dices, madre mía, pero ¿cómo no se cansan ya? O sea, que están constantemente... Y además, claro, en mi caso, que son dos, parece que has conseguido neutralizarlas, pero se miran y se empiezan a reír y... Pues es que es así. Y seguro que cuando sean más mayores echaremos todo esto muchísimo de menos. Entonces, yo creo que tenemos que disfrutarlo mucho más. Me voy a apuntar eso. Yo creo que es lo que nos falta. Y por lo menos a mí, sin duda, el disfrutar de esas pequeñas cosas, de acostarlas, de... Bueno, no tomarnos la vida tan en serio y sobre todo la parte profesional y vivir más esas pequeñitas cosas que son las importantes. Pues Ruth, sabía yo que esto iba a ser un regalo para todos, para todas las familias, pero en especial para las madres, y nos vamos a grabar muy a fuego tus palabras, así que te agradezco infinitamente, de verdad, que hayas venido hasta aquí. Ha sido también una movida, ¿no? Subir las escaleras con las prótesis. Bueno, hemos hecho ejercicio todos. Hemos hecho ejercicio. Sí. Millones de gracias, Ruth. Muchísimas gracias a ti, un placer. Ha sido genial, gracias. Fíjate que ahora justo al final he dicho, ay, una cosa, que es que no lo había pensado. O sea, no lo había pensado previamente, o sea, es algo que es constante. ¿Sabes lo que he hecho de menos abrazarlas? Es una pasada eso. O sea, de no poder abrazar a tus hijas. De repente cuando me di cuenta, o sea, ya cuando me habían amputado y tal en el hospital, digo, pero, ¿y ahora? Claro, esto no se puede abrazar. O sea, es súper duro. De hecho, de vez en cuando las arranco pelos, las doy golpes. Entonces, con los abrazos estos así, claro, porque mi muñoncillo llega por aquí. Eso lo he hecho muchísimo de menos. Entonces, luego lo he pensado y digo, joder, el consejo igual tenía que haber sido abrazadlos muchísimo. Esto lo ponemos al final. Muchas gracias, Ruth. A ti. Qué bonito. Te voy a dar un abrazote. Ay. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.